En la parte 3 de este módulo, lo que se verá es el ejercicio de la acción penal en casos de tortura. Durante la investigación ya se recabaron los elementos con los cuales se acreditarán tanto la posible participación del acusado en los hechos como la misma existencia de los hechos, los datos que puedan establecer que los hechos realmente ocurrieron. Recuerden también que el estándar probatorio que se solicita hasta este punto no es tan alto como el requerido en el momento de la sentencia. Lo que se pretende en este módulo es establecer cuáles son los criterios interpretativos para determinar los elementos tanto normativos, subjetivos y objetivos de los diferentes tipos penales. Cada una de las entidades federativas consta de diferentes elementos. Ustedes tienen en los anexos unas tablas en las cuales se determina qué elemento viene en cada una de las legislaciones. El listado que viene en este módulo corresponde también con lo que se encuentra en cada una de las diferentes legislaciones, incluyendo el término de dolor o sufrimiento físico o psíquico, la gravedad de los sufrimientos, métodos tendientes y algunos otros de los elementos que se consideran dentro de la tipificación de la tortura en los diferentes estados o entidades federativas. Dentro de los criterios interpretativos, uno de los elementos que más conflictos causa al momento de acreditar es la gravedad. Por tanto, el criterio interpretativo lo que pretende decir es cuándo es grave el dolor o sufrimiento que está teniendo la víctima. Así se encuentra que la violencia contra la mujer es grave por su propia naturaleza, que si la víctima es un niño, el dolor o sufrimiento debe de ser analizado justamente en ese contexto, que si hay dos o más agentes estatales participando del hecho de tortura, entonces debe de considerarse por ese mismo hecho grave. En términos generales, si la persona pertenece a un grupo en condición de vulnerabilidad, entonces debe de considerarse también que el dolor o sufrimiento que está teniendo es grave por ese mismo hecho, porque su vulnerabilidad es mayor. Y dado que debe de analizarse el dolor o sufrimiento en el contexto de la persona, si está perteneciendo a uno de estos grupos en condiciones de vulnerabilidad, estamos asumiendo que la gravedad es mayor. Además de eso, se establecen algunos otros criterios sobre lo que es la violencia sexual. Como la violencia sexual no necesariamente requiere de que haya un tocamiento de la víctima para que se considere violencia sexual. Como la tortura sexual es por sí misma, toda forma de violencia sexual se puede llegar a considerar como tortura sexual, la violación sexual como tortura sexual. ¿Qué pasa con las finalidades de la tortura? Varios de los códigos penales en diferentes entidades requieren la existencia de una finalidad determinada para acreditar tortura. En ese caso, lo que se establece también es cómo puede llegar a acreditarse cuál es la finalidad. Ustedes encontrarán una serie más de criterios interpretativos dentro de este módulo, con lo cual podrán colmar cada uno de los elementos establecidos en el tipo penal. Y también se establecerá que estos tipos penales tienen que ser analizados tanto a la luz de su constitucionalidad como de su convencionalidad. Esperemos que la información aquí brindada pueda colaborar en la investigación y sanción del delito de tortura.